Tengan muy buenos días para todas y todos. En Buenos este días. día, buenos días. En este día vamos a continuar con el último cuadro que dejamos pendiente de la fase de valoración y vamos a dar inicio con lo que es la fase diagnóstica. Vamos a ver cómo se estructura lo que es un diagnóstico de enfermería. Vamos en la próxima clase, porque creo que aunque tengamos 2 horas ahora, no vamos a dar finalidad a lo que es ya la validación de la fase diagnóstica, porque la fase diagnóstica es como la columna vertebral de todo el documento, porque si la validación no está buena, todo el documento está mal. Entonces, me interesa, yo le voy a dar solo los primeros 2 diagnósticos. Van a salir muchísimos más. Créanme que el día de ayer me puse ya a estar estructurando. Hasta tengo manchones como no tienen idea de todos mis apuntes. Entonces, igual, yo estoy estudiando a la par de ustedes y estoy volviendo a recordar. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a admitir a las últimas personas. Vaya a presentar lo que es la diapositiva, que posteriormente yo le voy a hacer llegar. Por favor, tomen apuntes, los cuadros ya los tienen, tengan listo lo que es el diagnóstico, el PDF de Nanda, para que se nos haga un poquito más fácil. Antes de admitir a los últimos estudiantes, voy a tomar lo que es una captura de pantalla para tener un poquito más para poder tener las pruebas de que ustedes sí me encendieron lo que es la cámara y poder demostrar a lo que es dirección, pues que ustedes han estado cumpliendo con lo que la licenciada de Ayala pues dijo. Entonces, vamos a tomar las pruebas. Todavía hay como 2 que no han encendido cámara. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Bueno, les había dicho que este día vamos a terminar, lo incluí en esta diapositiva, tuve que readecuarlo, porque hoy tenía pensado empezar la fase diagnóstica, pero se nos quedó a un lado lo que es el último cuadro de la fase de valoración. Entonces, vamos a culminar con lo que es la fase de valoración y vamos a dar inicio a la fase diagnóstica. Entonces, esta es la presentación del día de hoy. Tenemos como objetivo 2. En este caso sería lo primero, construir los diagnósticos de enfermería de acuerdo a la taxonomía NANDA para la aplicación del proceso de atención de enfermería PAE. Esto lo vamos a hacer con lo que es la taxonomía NANDA, que es el documento PDF que nosotros tenemos. Luego vamos a validar y vamos a priorizar los diagnósticos de enfermería de acuerdo a las necesidades básicas de Abraham Maslow. Si ustedes revisaron lo que es el documento que yo les mandé, ahí va una página donde va todo la pirámide de Abraham Maslow. Entonces, de acuerdo a esas necesidades, nosotros le vamos a dar validez. Al momento que ya estructuremos lo que es todo el documento, yo le voy a dar desde el tema que va a ir en la carátula, cómo va a ir estructurado ya el documento para que vayamos sabiendo, porque eso tiene que ir con separatas al momento que lo esté estructurando. Por ejemplo, le va a poner en una página aparte fase de valoración. Va a ir todos esos cuadritos de la fase de valoración, la historia clínica, luego va a ir otra separata, fase diagnóstica, va a ir toda la fase diagnóstica, los cuadros, los diagnósticos, van a ir la validación diagnóstica, la priorización de los diagnósticos,
Lo que yo tal vez les pida, van a ser también un cuadro de casos potenciales. Eso se valida casi igual a lo que son los diagnósticos reales, tanto subjetivos como objetivos. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Luego igual sigue la frase de planificación, ejecución y evaluación. Eso va a ir junto, porque ahí van todos los planes de cuidados. Si ustedes han sido más rigurosos al momento de revisar, se dan cuenta que en las últimas 3 fases solo es un cuadro, pero el cuadro se divide en tres columnas: fase de planificación, fase de ejecución y fase de evaluación. Entonces, igual va a ir con su separata. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ahora venimos a lo del cuadro. Me adelanté a hacerlo, pero si hay algún caso o hay algún tipo de lo que es algún dato que se me haya escapado, pues me lo hacen saber. En este cuadro nosotros tenemos que poner los datos. Ustedes me van a preguntar qué significa la S. La S significan subjetivos, son datos subjetivos. Los datos subjetivos son aquellos datos que la paciente nos proporcionó, o en el caso de ella que no podía hablar, la cuidadora nos proporcionó. Y los datos que son sacados de la guía de anamnesis, porque la guía de anamnesis es una guía de entrevista. Son aquellos datos que no se pueden medir. No tenemos como con exactitud que esos datos sean reales. Entonces, por eso se consideran datos subjetivos. Luego, en los datos objetivos, ya tenemos, por ejemplo, lo que significa O. Son datos objetivos, son aquellos datos que sí se pueden medir, son aquellos datos que nosotros tenemos que son verídicos, son reales. Entonces, por eso se llaman datos objetivos y los vamos a ir numerando con O1, O2, O3 y así sucesivamente los que nos vayan saliendo. Entonces, ahora teníamos que sacar datos de la guía de anamnesis, la guía de examen físico. En otras fuentes es lo que es el expediente clínico. Y se puede poner también datos sacados de lo que son los exámenes que se le realizaron a la paciente. Y en el requisito afectado, pues ya nos vamos a lo que son los cuadros que vimos al inicio, donde están los 8 requisitos universales, los 2 requisitos de autocuidado, de desviación de la salud, y los 2 requisitos y los 6 requisitos de autocuidado de desviación de la salud. Entonces ya nos vamos a eso y vamos a ir viendo cuál de todos ellos, de acuerdo a lo que son los datos obtenidos, nos pega más. Entonces yo ya les traía lo que son los cuadros llenos para que ya no nos tomemos demasiado tiempo. Entonces, de acuerdo a la guía de anamnesis, como dato subjetivo 1, porque no es un dato que de verdad teníamos el documento y el acta de nacimiento de la persona, pues un dato subjetivo número 1 es la edad de 64 años de la paciente en aquella época. También el dato subjetivo 2 es que ella era divorciada. Luego el dato subjetivo 3, el problema de inicio es el 20 de septiembre del 2014. Aquí lo ponemos como subjetivos porque no nos consta a nosotros desde que ella presentó lo que es la aparición de la enfermedad. Porque si ustedes leyeron, ella ya venía con un poquito de padecimiento respiratorio desde Estados Unidos. Entonces no tenemos con exactitud una fecha real. Entonces por eso le ponemos que fue un dato subjetivo. Luego ya nos vamos a lo que es el examen físico. En el examen físico ya nosotros evaluamos, porque yo decidí poner el requisito afectado que más le pega a todos estos datos obtenidos, es el requisito número 2.
del autocuidado de desviación de la salud, porque aquí nos dice que el paciente tiene conciencia y presta atención a los efectos resultados de los procesos patológicos, incluyendo sus efectos sobre el desarrollo. Entonces, todos estos tienen que ver con el desarrollo y con los procesos patológicos, la edad, su estado civil, el inicio del problema. En el examen físico encontramos los estertores y sibilancias en el cuadrante posterior derecho. Luego encontramos los ruidos yugulares ingurgitados y el hemoglucotest, que esos son sus niveles de glucosa que también estaban elevados porque tenía 204 miligramos por decilitro. Cuando el límite es hasta 110, 115 miligramos por decilitro de lo que es la glucosa en un paciente. Entonces ella tenía 204, tenía más de 100 números o la cantidad elevadísima. Entonces, ahora venimos a las otras fuentes que fue agarrado de lo que es el expediente clínico y tenemos a lo que es un dato objetivo porque es un dato agarrado de lo que es la historia médica. Entonces, el diagnóstico que le dieron, el motivo de la consulta es que consultó por la tos prolongada, dolor posterior a ello y tuvo un desmayo. Lo puse como un dato objetivo. Luego el otro objetivo sería objetivo 4, fue el diagnóstico médico que se le dio, que fue la neumonía comunitaria, más el síndrome de distrés respiratorio agudo, más una diabetes mellitus tipo 2, complicada de una cetoacidosis diabética. Y la saturación del oxígeno, que en ese tiempo lo tenía del 68%. Cuando yo le dije la semana pasada que el valor normal es del 95 al 100%. Entonces vemos que son datos alterados. Aquí vamos a poner solo datos relevantes y datos alterados, porque todos estos datos nos pueden llevar a una etiqueta diagnóstica de enfermería. En este caso, el requisito que más yo sentí que le pegó más a todos estos diagnósticos es el requisito de autocuidado de desviación de la salud número 2. Entonces, así es como se va sacando. No sé si hasta aquí vamos bien o tienen alguna dificultad en cuanto a esto para pasar al siguiente cuadro. ¿Estamos bien todos o tenemos dudas? Lick, solo, es decir, en anamnesis, si nosotros tuviéramos datos exactos, se volvieran objetivos, ¿verdad? Es Sí, decir, su sí, edad. porque son datos reales. Si son datos que la paciente nos brinda, por ejemplo, que le diga, me duele la cabeza, ya sería un dato subjetivo, porque no nos consta a nosotros que le duele la cabeza. Entonces, por eso son datos subjetivos, porque a nosotros no nos consta y no lo podemos medir. Entonces ya se colocan como datos subjetivos, porque son datos que pueden no ser reales, pero igual los tenemos que poner. Ya datos objetivos sí, porque ya nosotros por lo menos ya le hicimos el examen físico, ya sabemos que, por ejemplo, en el objetivo 1, ella te presentaba lo que eran estertores y sibilancias en el cuadrante. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno, pasamos al siguiente cuadro entonces. Luego sería con el subjetivo 4. Igual no nos consta lo que la cuidadora nos manifestó. Entonces, como subjetivo 4 pondríamos su cuidadora, por eso aquí le ponemos su cuidadora nos refiere que luego de la amputación de su dedo pulgar del pie derecho, su vida cambió porque ya no puede caminar bien y necesita ayuda de un bastón. La verdad nosotros no pudimos comprobar que de verdad ella sentía o tenía su autoestima baja debido a la amputación de su dedo del pie. No nos constaba. Entonces, ya como un dato subjetivo porque fue un dato que nos proporcionó lo que es la cuidadora. Luego también cuando colocamos en un subjetivo 5 y 6 los antecedentes de muerte de sus padres, porque igual fue un dato que no nos proporcionó la paciente,
sino que nos proporcionó lo que era la cuidadora. Y tampoco no nos constaba a nosotros de que de verdad el diagnóstico de fallecimiento haya sido esto, de los papás. En el caso de la mamá, murió de un paro respiratorio, debido a que no sabemos. Entonces lo colocamos en un dato subjetivo. Igual que el papá murió por problemas pulmonares, debido a que no sabemos. Puede ser algún cáncer, puede ser alguna enfermedad crónica, pudo haber sido algún padecimiento congénito. La verdad, eso quizás no lo lleguemos a saber nunca. Entonces, por eso lo colocamos en un subjetivo, en datos subjetivos, porque no nos consta. Luego, en el examen físico, ya aquí ella nos manifestó lo del dedo y ya en el examen físico ya lo tomamos como un dato objetivo, pero solo lo colocamos como amputación del primer ortejo del pie derecho. Ese sería nuestro objetivo 6. Luego, en el objetivo 7, a nivel de ambas rótulas de miembros inferiores con escoriaciones. Entonces, igual, porque ya nos constaba cuando nosotros hicimos la valoración física. Ya ella tenía la presencia de lo que es esas escoriaciones o esas laceraciones que si no le hubiéramos dado tratamiento se nos hacen úlceras por decúbito. Entonces, por eso lo colocamos. Igual que lo que son las piezas dentales, lo colocamos en el objetivo número 8. La falta de piezas dentales en su totalidad en la parte inferior y la falta de los incisivos centrales y los caninos en la parte superior. O sea, la paciente no tenía dientes en la parte de abajo y en la parte superior le faltaban desde el área de los colmillos y hasta los incisivos. O sea, ella solo tenía lo que eran las muelas. Tenía prótesis, pero por lo que es el tubo, todo en el hospital sabemos que los pacientes no pueden estar con placas, menos estando, ella tenía sus placas en la casa. Entonces, pero como un dato objetivo, pues colocamos porque lo que es la dentadura la tenía afectada. En el objetivo número 9, las limitaciones para vestirse, movilizarse, bañarse, acicalarse significa arreglarse y cambio de posición. Entonces, y eso es un objetivo que puede ser una etiqueta diagnóstica porque tiene un deterioro de la movilidad física. Ya vamos a ir viendo en el libro de Nanda un diagnóstico que le pueda pegar a este dato, porque este dato número 9 puede llegar a ser una etiqueta diagnóstica. Y ustedes, según la escala de Maslow, lo van a priorizar. Ya les estoy dando que este puede ser una etiqueta diagnóstica. Entonces, de acuerdo al objetivo 9, igual que el objetivo 8, puede ser una etiqueta diagnóstica. El objetivo 7 también puede ser una etiqueta. El objetivo 7, el 8 y el 9 pueden ser posibles diagnósticos de enfermería. Ya les voy a explicar. Luego, en otros, tenemos también lo que es el expediente clínico, que vemos los antecedentes médicos. Esto lo sacamos de los antecedentes de ella. En el objetivo 11, pues su diabetes mellitus desde hace 4 años diagnosticada. Y su hipertensión arterial desde hace 6 meses, igual diagnosticada. Lo que nos da un requisito afectado del requisito de autocuidado del desarrollo número 2, que es la provisión de cuidados relacionados a los efectos de las condiciones que pueden afectar adversamente al desarrollo humano. Todo esto puede causar, puede afectar al desarrollo de la persona. La amputación, esto puede provocar una úlcera por decúbito, la falta de piezas dentales puede provocar pues que la persona no pueda tener una alimentación adecuada. También pues las limitaciones pueden afectar al desarrollo humano porque la persona se hace totalmente dependiente. Entonces por eso lo decidí colocar en el requisito del cuidado del desarrollo número 2. ¿Hasta ahí vamos bien o tenemos alguna otra, alguien que quiera aclarar o alguien que quiera pues aportar algo? ¿Existe algún límite como de objetivos, por decirlo así, que llegue hasta un O20? No,
La verdad que datos podemos colocar, si nos salen, si en el requisito, por ejemplo, en el requisito del desarrollo 2, hubiéramos encontrado unos 30 datos objetivos o subjetivos, podríamos haber llenado hasta 3 cuadros siempre del requisito de autocuidado del desarrollo número 2. La verdad no hay un límite. Tenemos que ir solo pensando un poquito para ir ordenando todos estos datos y viendo qué tipo de requisito nos pega con todos estos diagnósticos. Aquí se va haciendo como un rompecabezas. Así es como se juegan con los diagnósticos igual. Vamos viendo todos estos datos y vamos viendo las etiquetas diagnósticas. Por eso es que uno tiene que llevar aparte lo que son apuntes, porque se va llevando y se va manchando. Vamos viendo y vamos jugando. Puede ser que el diagnóstico no esté bien redactado, entonces vamos tachando y vamos jugando. Créanme que esto lleva varios días armarlo. Entonces, no hay un límite. Podemos colocar y llenar más cuadros. A mí Gracias. solo me salieron 3 cuadros, pero si siente usted que le faltan un poquito más de diagnósticos, podemos ir colocando más. Entonces, no sé si hasta ahí estamos bien, hasta aquí, o pasamos al siguiente. Bueno, pasamos al siguiente entonces. Sería el último cuadro que a mí me salió. Si ustedes sienten que son muy poquitos datos, pues se van a ustedes y les queda de tarea ir viendo e ir armando este rompecabezas, ir jugando con todos los datos que ya tenemos. Entonces, en el subjetivo número 7, ya tenemos que la cuidadora de la paciente refiere que ella no come carnes ni alimentos con azúcar. Entonces, es un dato subjetivo porque no nos consta. Nunca la vimos a ella comiendo. Entonces, más que en el hospital, solo le daban lo que es la dieta parenteral. Luego, en el objetivo 8, sus hábitos alimenticios. Que tampoco nos consta. Por eso lo colocamos como un objetivo, dato subjetivo. Número 8, todos sus hábitos alimenticios. Luego, en el examen físico, ya vamos a lo que es los datos que sí nosotros pudimos tener y pudimos comprobar. En el caso del objetivo número 13, tenemos al peso de 60 kilogramos, una talla de 1,55 m y un índice de masa corporal de 25. Si nosotros no vamos a la tabla del índice de masa corporal, tenemos que ella cae en un sobrepeso. Entonces, ya vemos su tipo de alimentación que llevaba. El desayuno, pues no nos consta que ha sido solo cereal con leche, igual que en el almuerzo, una salchicha, arroz y tortillas, sabiendo que un paciente diabético no puede comer alimentos procesados como lo que es la salchicha. Entonces, no nos consta. Igual en la cena, frijoles, queso, tortilla, café o leche, no nos consta también, no sabemos cuántas tortillas se haya comido en la cena, igual que en el almuerzo. Por eso es que la paciente tenía un índice de masa corporal de sobrepeso. No nos consta. Entonces, luego en el objetivo 14 tenemos lo que es el tubo orotraqueal más lo que es el SIMU, que es como la programación que se le da al ventilador mecánico. Que tenía programado a 16 respiraciones por minuto. Entonces la máquina era la que estaba dando lo que era el patrón respiratorio de la paciente. Luego tenemos a lo que es la sonda transuretral más una bolsa colectora permeable también, que es lo que tenía colocado la paciente. Creo que aquí me hizo falta lo que era Sí, me hizo falta lo que era la sonda nasogástrica. Entonces, esa se la agregan aquí. Entonces tendríamos que ordenar todos los siguientes números. Ya sería el objetivo, dato objetivo
número 15, no, número 16. Ya sería la sonda vesical o sonda nasogástrica. En fosa nasal derecha. Bueno, ya nos cambiarían aquí, ya sería dato 17, aquí ya sería 18, aquí sería 19 y aquí sería número 20. Bueno, aquí ya le agregué lo que es la sonda nasogástrica en fosa nasal derecha, porque esta sonda es la que servía para la alimentación y aquí está pues lo de la alimentación. Entonces, tenemos en nosotros que ya era lo del expediente clínico y aquí tenemos ya los medicamentos que ella tomaba. No los puse todos, sino que puse como los más importantes lo de la diabetes y lo de la hipertensión arterial, que son los que a nosotros más nos interesan, porque ella tiene pues un diagnóstico de una cetoacidosis diabética y como vimos en el dato, en los datos anteriores, también tenía lo que era pues una glucosa bien elevada. Entonces, en el dato objetivo número 19, que también lo sacamos del expediente clínico, tenía una dieta para paciente diabético de 1500 kilocalorías. Entonces, por eso es la importancia de colocar este dato de la sonda nasogástrica, porque tenemos entendido que por aquí, por la sonda nasogástrica, pues le pasaban la alimentación. Más los líquidos orales abundantes 2 veces al día por sonda nasogástrica. LOA significa líquidos orales abundantes. Cuando vean en el expediente clínico utilizamos mucho lo que son las abreviaturas. Entonces, como requisito afectado me salió el requisito número 3 de desviación de la salud. Entonces, porque lleva a cabo efectivamente medidas diagnósticas y terapéuticas y de rehabilitación dirigidas a la prevención y específico y ya dice todo lo demás. Entonces, es el requisito que más me pegó, porque ya habla sobre las medidas diagnósticas y terapéuticas. Entonces, ella tenía, pues, como terapéutico tenía su tubo orotraqueal, su sonda vesical y su sonda nasogástrica, igual que los medicamentos y la dieta. Ya me pegaba el requisito de desviación de la salud número 3. Ahora pasamos al siguiente. Aquí como el cuadro nos cabía para más, pues solo lo dividimos con una línea. Y ya colocamos el dato subjetivo número 9, que la cuidadora nos refiere que sus hijos se preocupan por ella y que están pendientes de ella esperando su pronta mejoría. Es un dato subjetivo porque no nos constaba y ya vamos a ver por qué, porque aquí viene otro dato importante y puede llegar a ser una etiqueta diagnóstica. Entonces, colocamos en el objetivo número 17, se observa inquieta e irritada por no tener comunicación con sus hijos. Y en el dato objetivo número 20, sus hijos no la visitan en el hospital, más solo la cuidadora. Sus hijos se preocupaban, según nos refería la cuidadora, pero no la visitaban en el hospital. Entonces, es un dato que nos puede llevar a un diagnóstico sobre las relaciones que tenía pues, con sus hijos. Y aquí nos lleva al requisito universal número 5, el mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción humana. Entonces, esos son ya los datos. No sé si alguien quiere agregar más, ya nos queda menos de 1 minuto para terminar lo que es esta parte. Tenemos 2 horas, así que terminando, pues se vuelven a unir. No sé si alguien quiere agregar algún otro dato. Vamos a ir esperando entonces a algunos terminen de unir a lo que... Bueno, nos habíamos quedado en esto. Sí,
Sí, ya no teníamos ningún dato. No sé si alguien quisiera agregar algún otro dato o estamos bien con esto. Yo traté de sacar como los más importantes que nos pudieran llegar a servir para las etiquetas diagnósticas. Pero si alguien tiene algún otro dato y tiene algún otro requisito afectado, pues lo ordena, hace otro cuadrito o le va a ir agregando datos ahí, pero igual tienen que ir ordenando los datos. A mí me salieron 20 datos objetivos y 9 datos subjetivos. Traté de sacar los más importantes. O sea, a usted le sale mal porque acuérdese que es un PAE. Entonces, tenemos que ir enamorándonos de nuestro proceso. En lo personal, a mí me gusta mucho hacer procesos de atención de enfermería, porque siento que me sirven. Ahora se van dando cuenta que enfermería no es solo de ir a limpiar pacientes, de ir a bañar, de ir a platicar. Cuando vamos al hospital, todo esto lo hacemos completo. A veces nos piden, nos evalúan como personal y nos piden mínimo dos procesos de atención de enfermería completos, a veces mensual, bimensual o trimestral, dependiendo de lo que nuestra jefa de enfermería pues nos pida. Entonces, enfermería, no crean que solo van a ir a perder el tiempo, a platicar todo el día con el paciente, ni van a sentir cada turno. Entonces, por eso les digo, futuras enfermeras, vayan poniéndole un poquito de amor a lo que es el proceso de enfermería. Porque ya les dije, no se van a ir del turno si no dejan evaluado el plan de cuidado del día. La jefe le va a evaluar y le va a ir diciendo que tiene que elaborar tantos procesos de atención de enfermería y estudiando ni se diga. Estudiando le van a pedir un PAE completo para cada rotación, más lo que es una presentación de caso, más un seguimiento de caso, más un PAE filtro cada semana. Entonces, el PAE filtro ya es más corto en cuanto a la estructura. Por eso es que le piden uno semanal. Pero en cuanto a los PAEs completos como este, ya es uno cada rotación. Y cuando le dejen un PAE grupal, sí se presenta caso y se presentan no con solo la docente, sino que con todo el personal del servicio, más la jefe de enfermería del servicio. Entonces, por eso les digo, vayan enamorándose del proceso de atención de enfermería. Entonces, bueno, si ya no tienen más que agregar, vamos a pasar ya a la fase diagnóstica. Ya vamos a empezar la valoración, vamos a empezar ya la formulación de los diagnósticos. Entonces, ¿alguien más tiene algún otro dato que quisiéramos que agregáramos o lo dejamos hasta aquí ya con los 20 datos objetivos y los 9 subjetivos? ¿O lo dejamos hasta acá? Sí. Bueno, entonces dejamos ya con los 20 datos objetivos y los 9 subjetivos. Y pasamos a la siguiente fase. La fase que a nosotros pues, era la quebradera de cabeza mía cada día o cada rotación que yo tenía. Bueno, según la Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería, esto es lo que significa NANDA por sus siglas en inglés. Nos define que es el diagnóstico del enfermero como el juicio clínico sobre la respuesta del individuo, la familia o comunidad frente a los procesos vitales, los problemas de salud reales y potenciales. Es por eso que aquí se sacan tanto datos reales y los potenciales. Los datos potenciales son aquellas complicaciones. Vamos a ir admitiendo más compañeros porque no quiero que se me vayan a quedar atrás con lo que estoy diciendo. Antes de pasar al paso número 2. Lee. ¿Sí?
Dice Sigrid que si por favor la puede aceptar. Pues Igual que Fernanda, Lick. ahorita ya se unieron ellas. Ya no tengo nadie pendiente. Dije que se me fue el internet, entonces por eso se me salió. Vaya. Entonces, tranquilas. No sé si se quedaron o vuelvo a repetir el paso 1. Bueno, vamos a repetir el paso 1 para sacar lo que es la etiqueta diagnóstica. Entonces aquí ya recolectamos los datos de la paciente. Ya tenemos, es un ejemplo, no es del dato de esta paciente, sino que es un dato como ejemplo. Vamos a citar un ejemplo suponiendo que el resultado de la valoración que ya le hicimos a la paciente fue que ella presentaba diarrea. Entonces nos vamos al PDF Nanda y nos vamos a la parte número 3. Que empieza en la página 131. Nos vamos al índice, porque a mí en lo personal me gusta trabajar primero con el índice para no ir perdiendo el número de página. Entonces, lo voy anotando aparte y colocamos que elegimos el dominio número 3, que ya sería la eliminación e intercambio. Entonces, vemos que tiene varios o un caso ejemplo, ya serían las características definitorias. Entonces es por eso la importancia de que en el caso de los datos de la sintomatología coloquemos ya los datos reales obtenidos en el paciente, porque el diagnóstico nos va a quedar como real y al momento de hacer la presentación de caso, lo primero que nos va a preguntar el personal o la jefe va a ser cuál es la sintomatología. Entonces, si la paciente lo ponemos algo de Nanda, nos va a decir, pero la paciente no tenía esto. Entonces, ya se coloca lo que son ya signos y síntomas reales que la paciente presentó. Hasta ahí estamos bien para pasar al paso 4. Sí, Lick. Vale. Ahora pasamos al siguiente paso. Entonces, nuestro PES de ejemplo que ahora estábamos trabajando queda de la siguiente manera. Si nos vamos a lo que es la página de la clase de la eliminación y el intercambio, nos vamos a lo que es la diarrea, la clase 12, página 192. Lick, disculpe. ¿Sí? Fíjese que Sigrid dice que aún no ha podido entrar. Pero no tengo a nadie pendiente en sala de espera. Pero ella dice que no se puede. No la dejan. ¿Aquí tenemos dudas o vamos bien? ¿Vamos bien aquí? Bueno, entonces, si no hay dudas, pasamos a lo siguiente. Entonces, de esta manera quedaría nuestro ejemplo con 2 factores. Por ejemplo, les voy a enseñar a hacer un diagnóstico con 2 factores. Si tenemos 2 datos que tenemos que colocar en el diagnóstico. Entonces, ya sería diarrea relacionada con procesos infecciosos, inflamación de mucosa, manifestado por o evidenciado por eliminación de al menos 3 deposiciones líquidas al día, sonidos intestinales hiperactivos. Aquí en vez de manifestado por, porque ella no nos manifestó, le cambiaríamos a evidenciado por. Porque ya nosotros lo estamos viendo. Ya ella ya no nos dijo, ya vemos que ella tiene 3 deposiciones líquidas y tiene sonidos intestinales porque ya la auscultamos. Ya hicimos el examen físico y vemos que ella tiene sus sonidos intestinales hiperactivos. Acordémonos cuando vimos la valoración física, cuáles son los ruidos hiperactivos, los ruidos hipoactivos y los ruidos normales.
Entonces, no sé si tienen alguna duda o ya vamos a pasar ya a hacer el otro ejemplo. O hasta aquí estamos bien, porque me interesa también que ustedes aprendan. No sé si por el momento tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a lo que son los diagnósticos o les está quedando ahorita Yo, claro. Ajá, dígame. yo tenía una duda. Fíjese que cuando se ponía el ejemplo de la diarrea, eso quería, ya después cuando formábamos, digamos, por lo que era los factores relacionados, entonces lo después, o sea, lo que seguía después era parte de los signos y síntomas que el paciente ya tenía. Sí, en lo que es los signos y síntomas, ya se colocan solo lo que es el dato, ya sea objetivo o subjetivo. Por eso les explicaba que cuando es un dato subjetivo, o sea, que lo hemos obtenido del paciente que nos ha manifestado, se le pone manifestado por con las siglas M, pleca, P, manifestado por. Pero cuando es un dato objetivo, ya le colocamos evidenciado por, porque nosotros ya lo vimos, ya lo comprobamos, entonces le ponemos P. Así es como se va jugando al momento de armar diagnóstico. Por eso es que no se hace de un solo en la computadora. Yo en lo personal primero siempre lo hacía en manchotes, así como llevo. Créanme que yo parecía como que era loca con tanta página, eh, porque a mí me gustaba trabajar así, ir sacando en páginas y luego ya ir digitando, porque ir de un solo digitando causa confusión. Entonces, aprendan a trabajar así, porque las futuras enfermeras va a ser su pan diario de cada día y de cada rotación, de cada práctica. Y los estudiantes médicos, pues ya es otro tipo ya es un estudio de caso y son discusiones. Y las discusiones ya las hacen orales, no escritas. Entonces, ya ellos ya tienen las discusiones de los casos y tienen que aprenderse los casos ya de manera verbal. Ya no va a ser usted que lo va a escribir en un documento. En enfermería hacemos lo que se llama presentación de caso. Ya ahí nosotros primero lo hacemos aquí escrito y luego ya lo vamos a exponer de manera verbal, como una tipo de defensa, pero se llama presentación de caso. Y eso se realiza en el ámbito hospitalario, ya con jefe de enfermera, personal de enfermería presente. Bueno, creo que ya no se nos unió nadie más. Vamos a continuar entonces. Le decía. Entonces, creo que ya no queda alguna duda o tienen alguna duda todavía con el formato PES. O pasamos ya a elaborar el diagnóstico y a la validación. Le di estos cuadros. Estos cuadros ya están, ya los tienen usted en sus manos. Lo que va a ir a hacer no es en el mismo documento que les mandé, sino que usted va a ir a abrir un nuevo archivo y van a ir copiando los cuadros y ya cuando ya tengan sus apuntes, todo en orden y todo, pues ya se van a lo que es la digitación. Por eso les voy a dar más tiempo en esta fase diagnóstica, para que me vayan haciéndolo con calma, para después de vacaciones de agosto, allá por el 10 de agosto, ya estaríamos entregando lo que es ya la fase diagnóstica. Entonces, pero voy a habilitar hay unos que son más ágiles que otros. Entonces, les voy a ir habilitando las dos tareas. Y si tienen dudas o preguntas, pues igual siempre pregúntenme y háganmelo saber.
Entonces, vamos a pasar a lo que es ya la formulación del diagnóstico. Pasamos, ahorita los voy a hacer desordenados. Cuando ya vaya a ordenarlo todos los diagnósticos, o sea, se utiliza lo que es la pirámide de Abraham Maslow, que yo se la tengo en un cuadro, no se la tengo en una pirámide, sino que se la tengo en un cuadro donde van los factores en los que nos vamos a ir basando. Entonces yo le traigo el primer diagnóstico. Cuando nosotros digitamos el diagnóstico, colocamos número 1, siempre en el problema. Vamos a llenar el primer cuadro del formato PES. Entonces, vámonos siempre al libro de Nanda. Vámonos a la clase 4, dominio 4. Siempre en la parte 3, partiendo de la página 131. Entonces nos vamos al dominio 4, donde está el dominio 4 de actividad y reposo. Entonces vámonos a la clase 4, donde hay respuestas cardiovasculares pulmonares. Aquí está una etiqueta diagnóstica que dice paro respiratorio ineficaz, página 219. Sacar el diagnóstico y tenemos la idea de que queremos que esa sea nuestra etiqueta, tenemos que ver si nos pega. Eso lo vemos en las características definitorias. Entonces vemos la paciente si presentaba aleteo nasal, una bradipnea, una disminución de la presión expiratoria. La verdad que, y para validarlo nos tiene que dar por lo menos unos 2 o 3 puntos en las características definitorias. Entonces, vemos para poder validarlo, que sería ya en este cuadro, pero eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, tenemos que ir viendo todos los signos y síntomas que ella presentó. Y si tiene un 2 o 3, entonces ya la podemos considerar como una etiqueta diagnóstica. Tiene que pegarnos. Entonces, eso lo encontramos en las características definitorias, no se les vaya a olvidar, para poderle dar validez. Hasta ahí estamos bien, entonces pasamos al relacionado con. Entonces, vamos a ver los factores relacionados. En los factores relacionados buscamos algo que nos vaya a pegar. Pues ansiedad tenía, pero no tiene que ver con la respiración ineficaz. Tampoco la deformidad de la pared torácica. La deformidad ósea no tenía. El deterioro musculoesquelético, pues no está asociado a eso, porque no tiene una enfermedad como un síndrome de Guillain-Barré, que tal vez si tuviera eso, pues podríamos poner lo que es el deterioro musculoesquelético, pero en este caso no era. Era por una neumonía nosocomial y por lo que era por la pseudomonas. Entonces, en este caso, Podría ser obesidad. podría ser por un síndrome de hiperventilación. No, sí, entendí más o menos. Gracias, Luis. Sí, porque así es como vamos jugando cuando vamos a armar el diagnóstico de enfermería. La etiología lo sacamos de los factores relacionados. Entonces tenemos que ir viendo si nos pega algo, el que más nos vaya a pegar en este caso. Por ejemplo, si fuera un prematuro, podríamos ponerle por la inmadurez neurológica. Cambiaría el diagnóstico totalmente. Ya sería un patrón respiratorio ineficaz relacionado con inmadurez neurológica, evidenciado por, puede ser un síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido. El problema sí, el problema es la etiqueta diagnóstica.
si vemos patrón respiratorio ineficaz, está en la página 229. Vemos arribita, está en negrita, está patrón respiratorio ineficaz. Entonces el problema lo vamos a sacar del libro NANDA, de las etiquetas. Eso va a ser nuestra etiqueta diagnóstica. Anótenlo bien, porque siento de que todavía estamos un poco perdidos. El problema es la etiqueta diagnóstica. No sé si pueden ver el teléfono, que hasta en negrita está arribita en el libro NANDA. Patrón respiratorio ineficaz. Todo eso lo he sacado del NANDA. Todo. La etiqueta diagnóstica, patrón respiratorio. Por eso les dije, vámonos al libro NANDA, página 229. Entonces, tenemos el problema, patrón respiratorio ineficaz. Es la etiqueta diagnóstica. Luego, en cuanto a la diabetes, tendríamos que buscar una etiqueta diagnóstica que se acerca a lo que es la diabetes. Pero la diabetes no comprometía mucho su vida. Podríamos ponerlo, pero tendría que buscar una etiqueta diagnóstica. Y de acuerdo se puede basar por lo de la cetoacidosis diabética. Tiene que buscar una etiqueta diagnóstica que le pegue a la cetoacidosis. Porque ahí le puede poner evidenciado por unas diabetes mellitus tipo 2, secundario a cetoacidosis diabética. Ya les adelanté otro diagnóstico. Entonces, pero tiene que buscar, ya tiene que buscar la etiqueta, pero en los signos y síntomas ya le quedaría evidenciado por una diabetes mellitus tipo 2, secundario a cetoacidosis diabética. Por eso les digo, yo solo les voy a dar 2. Ustedes les queda de tarea ir a buscar los demás, no me vayan a ir apareciendo con solo 2 diagnósticos, porque créanme que les voy a volver a regresar el trabajo. Entonces ya quedaría. Vámonos a lo que es la etiología. Les dije yo que se sacan de los factores relacionados. Entonces vamos a ver algo que nos vaya a pegar bien, que la paciente haya tenido. Ya conocemos su historia clínica, por qué ingresó. La verdad, el que más pega es el síndrome de hipoventilación. Y el signos y síntomas, bueno, ya les voy a contestar. El secundario A se utiliza cuando, por ejemplo, tiene este signo que son los estertores y sibilancias. El secundario A se puede usar como para completar el signo y síntoma. Es un complemento para que nos quede bien claro por qué ella presentó. Porque si allá en la presentación de caso nos preguntan y por qué ella tenía estertores y sibilancias, ¿qué diagnóstico tenía? Entonces ya nosotros por eso utilizamos el secundario A para complementar los signos y los síntomas. Entonces en este caso sería secundario A, una pseudomonas, una neumonía nosocomial por pseudomonas aeruginosa. Y en el caso de la diabetes, ya sería diabetes evidenciado por diabetes mellitus tipo 2, secundario a una cetoacidosis diabética, porque ella tenía diabetes, pero acuérdense de que ella se complicó y pasó a tener una cetoacidosis diabética. Pasó a tener un problema debido a que sus niveles altos de glucosa y que su cuerpo dejó de producir lo que era la insulina. Por eso le dio la cetoacidosis. Entonces es como un complemento, es como el adornito final, el punto final que le vamos a poner al diagnóstico. Por eso se utiliza el secundario A. Hay diagnósticos que no lo van a llevar. Ya les voy a decir el otro diagnóstico, que ese diagnóstico ya no lleva porque no tenemos otro dato que colocarle. Entonces no sé si hasta aquí estaríamos bien o tiene alguna otra duda, porque me interesa bastante, si no, no puedo pasar a validar el diagnóstico, si les queda algún dato o alguna duda todavía.
Pregunten, pregunten, porque después los demás a usted solito y no quiero que solo 2 diagnósticos me vaya a presentar, los mismos 2 que he dado de ejemplo yo, porque estos 2 diagnósticos sí van a ir en el documento, porque ya son de la paciente, pero lo va a ir a ordenar y lo va a hacer de acuerdo a lo que son a la pirámide de Abraham Maslow, según las necesidades básicas de él. Y sabemos que primero están lo que son todo lo fisiológico. Entonces me preguntan de cuántos diagnósticos quiero. La verdad, mínimo 5. Mínimo, no porque yo diría que salen hasta más de 5 diagnósticos. Pero no quiero que solo 2 o 3 diagnósticos. Mínimo 5. Máximo, si usted me quiere presentar 10 diagnósticos, bien por usted porque está aprendiendo. Acá, pues, muchas gracias por su atención. Gracias por estar atentos, por preguntar sus dudas. Si pueden, vayan avanzando para que no se vayan a ir atrasando. Yo ahorita voy a tomar la tarea ya de abrir el espacio. Y cualquier duda, cualquier dificultad, pues estamos a la orden para contestar cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su atención, que tengan una feliz día y nos vemos el día de mañana. Adiós. Gracias, Lick. Adiós, se cuidan. Adiós. Adiós, Lick. Adiós. Adiós, Lick.